Hola a todos. En estos momentos vamos a tocar un tema de vital importancia porque de ahí partimos para lo que somos, para lo que debemos de ser. Va a ser un video corto, no va a ser un video tan largo. Se trata de ir mostrando la verdad que encontramos en la Biblia, con revelación. Y sobre todo para que sea de ayuda para todos ustedes, para todos aquellos que quieren conocer más y que quieren caminar rumbo al paraíso. El título de este tema es: todos somos creación de Dios, pero no todos somos iguales para Dios. ¿Cómo podemos saber eso? Vamos a entrar en el tema directamente. Vamos a las Escrituras, en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 3, y ahí dice: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Aquí podemos encontrar que todos, incluyéndonos nosotros, somos creación de Dios, por Él fueron hechas. Entonces, hemos de decir que todos los humanos somos creados por Él. Sin embargo, no todos somos iguales para Dios, aunque seamos creación. ¿Esto cómo podemos sacarlo? Esto también lo podemos encontrar en el libro de Juan, en el mismo libro de Juan, capítulo 1, versículo 12. Y ahí dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y aquí ya cambió. Noten ustedes que no dice que a todos los que le recibieron y creen en su nombre son hijos de Dios. Dice, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahí cambia. Potestad es como el derecho. Les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. ¿Y cómo es esto? Voy a poner un ejemplo rápido, sencillo. Es decir, tú quieres entrar a la universidad y presentas el examen. En el examen lo apruebas y en ese momento tú ya te ganaste el derecho de cursar la carrera, cualquier carrera, abogado, arquitecto, de lo que sea. Pero tú todavía no eres un abogado. Solamente te ganaste el derecho de cursar. ¿Por qué? Porque muchos no pasan el examen. Otros no lo presentan, otros no tienen cabida. Entonces, si tú presentas el examen y lo apruebas, tú ya te ganaste el derecho de cursar para hacerte un abogado, pero no eres un abogado aún. Esto es exactamente igual. Aquí dice claramente que los que le recibimos y los que creemos en su nombre, nos da el derecho de ser hechos hijos de Dios. Es decir, apenas vamos a convertirnos en hijos de Dios. Vamos a estar en esa travesía, en ese proceso de ser hechos hijos de Dios. Todavía no somos hijos de Dios. Entonces, esto nos lleva a otra condición de derecho de ser hijos de Dios. Esta es otra clasificación. La primera es: somos creación. La segunda, ahora tenemos derecho a ser hijos de Dios. Esa es la segunda clasificación. Pero hay más. Hay más. Vamos a ver las Escrituras en 2 de Corintios, capítulo 6, versículos 17 y 18. Ahí dice: por lo cual salid de en medio de ellos y apartados, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por Padre, y vosotros seréis hijos y hijas mías, dice el Señor Todopoderoso. Entonces, noten aquí que aquí ya hay una clasificación para aquellos que van a ser hijos. Los que vamos a ser hijos, dice, salid de en medio de ellos. ¿De en medio de quién? De en medio de todas las personas del mundo, de en medio de todos los que no están en ese camino, de todos los que no están en ese camino que los lleva al paraíso. Dice,
quítate de en medio porque te están estorbando, porque no te van a ayudar en tu camino. Sal de ellos, y si tú sales de ellos, de ese conocimiento, y entras aquí, entonces yo te voy a dar el derecho de que ahora sí seas mi hijo, y ahora sí yo voy a ser tu padre. Entonces aquí encontramos la tercera clasificación. Primera, creación. Segunda, derecho de ser hijo de Dios. Tercera, ahora ya somos hijos de Dios. Pero ahora vamos a ver lo que dice el texto en Mateo 7, 21 y 22. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces notamos aquí, muchos somos hijos de Dios y muchos le decimos Señor, Señor. Muchos. Pero dice que no todo. Dice, no todos el que me dice. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es una lucha espiritual. Entonces, esa lucha espiritual tenemos que vencer. Cristo mismo lo decía, hay que vencer. Los que vencemos son los que podemos tener el derecho de ir al reino de Dios. Pero hay otros que siguen en lucha y hay otros que probablemente no van a vencer. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque justamente en la lucha son vencidos. El mundo, todos estos espíritus de los que hablaba Cristo, entes, huestes, potestades, todos esos que provocan nuestra vida diaria, hay muchos que no están conscientes y se dejan vencer por esa situación. Y hay que estar consciente de eso. Bien, entonces, ¿qué necesitamos para pasar de ser una creación de Dios a tener el derecho de ser hijo de Dios? Aquí lo que se necesita es sencillo, como lo dice su palabra, recibirlo y creer en su nombre. ¿De qué manera? Mediante el bautizo, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí en ese momento tú pasas a tener el derecho de ser hijo de Dios. Ahí es cuando ya estás clasificado en otro. Bueno, y ahora ¿cómo pasar de tener derecho de ser hijo de Dios a ser un hijo de Dios? Bueno, ahí el texto nos decía, salid en medio de ellos, apartados, no toquen lo inmundo, buscad a quien está buscando el reino de Dios. De esa manera podemos pasar a ser hijos de Dios. Y luego, bueno, ¿cómo pasar ahora de ser un hijo de Dios a ser un hijo de Dios vencedor? Apocalipsis 3:21 ahí dice, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Ese es el que venciere. Y al que no vence, dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, es decir, hay una lucha de los hijos de Dios, pero no todos vamos a salir vencedores. Algunos saldremos vencedores, otros no, pero tienes que estar consciente de esa lucha para lograr ser un hijo de Dios que va directamente al reino de Dios. Entonces, este es el Evangelio de Cristo. Aunque sea dura la palabra, es el Evangelio de Cristo. Gracias por su atención.